Hace ya algunas semanas hemos retomado el tiempo ordinario después de haber concluido el tiempo pascual con la vigilia de la resurrección y luego con otras celebraciones adicionales que tiene la iglesia al final del tiempo pascual e incluso dentro del tiempo ordinario. Y los primeros días, los primeros domingos del tiempo ordinario, que son después de la Navidad, se nos ofrecían textos bíblicos en el Evangelio sobre el llamamiento de Jesús. Jesús que llamaba a sus discípulos para que estuvieran con él y fueran a predicar el Evangelio. Y después de este tiempo pascual, los textos continúan más o menos con esa idea del llamamiento de Jesús a sus discípulos, pero así amplía un poco más a otro grupo de personas, y hoy nos hablan del que Jesús llama a 72, y da un paso adicional, no solo lo llama, sino que le plantea una serie de condiciones para poder que ese ministerio de ellos sea fecundo y de fruto abundante. Nos encontramos en este momento en una sociedad, en un mundo que cada vez más va desplazando a Dios, que cada vez más va olvidándose de Dios, y que esos obreros de los cuales el Evangelio nos pide el Señor orar, cada vez son menos. Ciertamente hay jóvenes que deciden seguir a Jesús, pero también fácilmente renuncian a ese seguimiento. Y hay otros que ni siquiera les interesa saber de religión. Vivimos en una sociedad marcada, diríamos, en general por 4 fenómenos que son un obstáculo para que jóvenes, hombres o mujeres, se decidan a seguir el camino del Señor. Y no solo en la vida consagrada o en la vida sacerdotal, sino también incluso como cristianos. Y el primero de ellos, de esos fenómenos, es el relativismo. No hay una verdad absoluta hoy en día. Todo es relativo. Cada quien tiene su verdad. Y por eso también pululan iglesias de diferentes denominaciones, iglesias cristianas. Y hay lugares donde no solo las iglesias cristianas protestantes han ido ganando terreno, sino también otro tipo de creencias, y hacen que la gente comience a ver su compromiso cristiano católico como algo relativo. Da lo mismo estar en un lado que estar en otro. Lo importante es estar con Dios. Lo importante es hablar con Dios y hablar de Dios. Pero el asunto no es tan fácil, porque hemos sido llamados por el Señor para amarle, servirle y entregar nuestra vida en la Iglesia Católica. El segundo gran fenómeno que nos encontramos nosotros en nuestra sociedad es el fenómeno del individualismo. Cada cual pareciera que se salva solito. Por ahí hay un dicho: sálvese quien pueda. Y cada cual piensa en sí mismo y no se preocupa por el otro. Y vivimos en una sociedad donde el colectivo, donde los demás a veces importa poco mientras yo esté bien. Y de ahí que venga esa realidad que a veces se ha vuelto tan común en nuestros países, especialmente latinoamericanos: la indiferencia social.
¿Cuántos hermanos nuestros desplazados de diferentes países y no nos preocupan? ¿Cuántas personas sufrieron a causa de la pandemia y siguen sufriendo a causa de la pandemia? Pero mientras yo esté bien, no me preocupa. El tercer fenómeno que nos encontramos en esta sociedad es un laxismo moral. Es decir, aquí todo vale. Si antes todo era pecado, ahora nada se considera pecado. Y entonces cuando hay laxismo, la gente fácilmente no asume compromisos fuertes, sino que simplemente se deja llevar por la vida. Y volvemos a otro dicho popular, no sé si aquí en Bolivia se dará: el que reza y peca empata. Es una especie de también de que todo vale. Para conseguir dinero todo vale. Si tengo que recurrir a un ilícito, vale. Si puedo irme por un atajo, vale. Todo se volvió muy relativo, como lo decíamos al principio. Y ese laxismo moral ha llevado a un compromiso endeble, a compromisos endebles. Y por eso encontramos que fácilmente una pareja que se casa, a los cuantos meses o cuántos años se va separando y no pasó nada. Así no se entendieron. Diferencia de caracteres. O grupos jóvenes que se han entregado a la vida religiosa o a la vida sacerdotal y también a los pocos meses, años de ordenados o de haber hecho sus votos, con una tranquilidad van diciendo: me voy, me retiro. Y a veces incluso ni siquiera poniendo la cara. Ayer me llegaba a mi WhatsApp un mensaje de un fraile en el que decía: padre provincial, he decidido tomarme un tiempo fuera de la comunidad, gracias por su atención. Compromisos que fácilmente después de una ceremonia, de un proceso de preparación, se van dejando sin ningún reato de conciencia a través de un mensaje de WhatsApp. Pero bueno, Dios sigue llamando y Dios sigue pidiéndonos a nosotros que en esta sociedad, que algunos llaman sociedad líquida, porque todo es gaseoso, todo no es sólido, o algunos hablan de una juventud de cristal que no se les puede decir nada o exigirles porque se rompen. En esa sociedad el Señor sigue llamando y nos sigue pidiendo a muchos hombres y mujeres a que tengamos la capacidad de renunciar a nuestros intereses, a nuestro individualismo, de no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás y de entregar nuestra vida sin reserva para el servicio de los hermanos. Y vuelvo y repito, no solamente en la vida religiosa o en la vida sacerdotal, sino también como cristianos católicos. El Señor a todos nos sigue llamando y nos sigue pidiendo que asumamos una actitud radical frente a nuestro compromiso de bautizados y de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Cuando Él abre ese escenario del grupo de 12 que escogió sus 12 discípulos y después manda a 72, está queriendo decir que manda a todo el mundo a predicar, a ser testigos del evangelio y anunciar la palabra de Dios, aún en una sociedad como esta que, vuelvo y repito, se ha vuelto frágil, donde los compromisos no son asumidos con la seriedad y donde fácilmente dejamos y renunciamos a la palabra dada al Señor el día de nuestro bautismo, el día de nuestra consagración, el día de nuestra confirmación. Bueno,
Y el Señor hoy nos vuelve a invitar a que seamos y a que demos realmente testimonio de una vida entregada, sin miedo, sin temores y con altruismo. El Papa Francisco, cuando estuvo en Bogotá, en Colombia, le decía a los jóvenes dos cosas o tres cosas que a mí me llamaron mucha la atención. Primero, como dijo Jesús a sus discípulos, no tengan miedo. Y hoy podemos decirle a los jóvenes, no tengan miedo de dejarlo todo por Cristo, que lo van a tratar de que está fuera de la moda, que usted por qué se arriesga a eso, si aquí se pasa mejor, porque vivimos en una sociedad hedonista donde lo que importa es el placer, que yo la pase bueno, vivir el momento. Entonces el Papa les decía, no tengan miedo, que el Señor está con nosotros, y si el Señor lo llama a su servicio, arriésguese y vaya, avance. Y les decía también una expresión, digo, nada de chiquiteces, es decir, nada de cosas pequeñas. Sueñen en grande, proyéctense, hagan algo por este país. Y hoy también podríamos decirle a muchos jóvenes, personas también adultas, no hagamos cosas pequeñas. El mundo pide de nosotros hoy más que nunca cosas grandes. Que nos esforcemos, que no nos dejemos llevar por la vida fácil y cómoda, de que las cosas van pasando sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Y lo último que les decía el Papa Francisco a esos jóvenes era, déjense abofetear por la realidad, porque pareciéramos insensibles. En mi país, antier, presentaron un documento muy importante liderado por la iglesia, por un padre jesuita que se llamaba la Comisión de la Verdad, para aclarar todo lo que ha pasado a lo largo de muchos años. Y uno se llena de tristeza de ver cuántos muertos ha habido en nuestro país, ya sea por las fuerzas militares, por la guerrilla, por los paramilitares o a causa del narcotráfico. Y cómo esa realidad muchos de nuestros jóvenes no nos interesa, no nos preocupan, y pareciera como las palabras que nos dice hoy Jesús en el Evangelio: si ustedes entran a una ciudad y dicen la paz esté con ustedes, y no son bien recibidos, pues váyanse de ese lugar. Y pareciera ser que en nuestro país y en nuestro continente hay lugares donde no interesa la paz, donde no interesa vivir en concordia, donde no interesa vivir la vida cristiana a radicalidad. Por eso el Señor nos plantea a quienes deseamos servirle desde cualquier espacio de nuestra vida, como religiosos, como sacerdotes o como laicos, como casados, tres condiciones. La primera nos dice: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga y sígame. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Como lo decíamos, en una sociedad individualista, en el que primero yo, segundo yo, tercero yo, y después si queda otro espacecito, yo también, pues el Señor nos invita a que nos neguemos a nosotros mismos, a que nos preocupemos por el hermano, por el que sufre, por el que padece, por el que incluso no tiene hoy que comer, no tiene que vestir, o aquel que está solo. Y no necesitamos esperar a los que encontramos en la calle. En nuestras casas también hay gente que vive sola. Los problemas mentales que ha acarreado la pandemia han sido impresionantes, y mucha gente perdió el trabajo, perdieron sus empresas, perdieron sus esperanzas, perdieron su matrimonio y hasta su fe. Y ahí es donde el Señor nos pide que nos neguemos a nosotros mismos para preocuparnos por ellos.
para dar una voz de aliento y ayudarlos desde nuestra condición. Y dentro de ese negarse a sí mismo, el Señor nos pide que renunciemos a ser el centro del mundo y a querer que todo el mundo gire en torno a nosotros. Y también nos pide renunciar a aquello que tenemos y que a veces no de lo que nos sobra, no de lo que nos sobra, sino incluso de lo que nos hace falta, como la viuda aquella del Evangelio. Y el Señor nos pide hoy total libertad. Y también que renunciemos a nuestros prejuicios que tenemos frente a los demás o tenemos frente a lo que vivimos, es decir, que nos neguemos a nosotros mismos. Nos pide en segundo lugar que carguemos nuestra cruz, que vivamos nuestros problemas, porque también los tenemos, nuestras dificultades, incluso nuestros pecados, como una cruz que va después a reinar, porque después de la cruz viene la resurrección. Asumir esos dolores, esos sacrificios, esos esfuerzos desde la perspectiva de la Pascua. Y asumir la cruz implica asumir también sacrificios. Implica que nos critiquen, que nos ataquen, que nos cuestionen. Hoy la iglesia vive una situación difícil, donde mucha gente nos ataca, nos critica, nos cuestiona. Pero ahí donde tenemos que mantenernos firmes, no dejarnos arrinconar. De ser, sí, hemos cometido errores. Hay religiosos, hay sacerdotes que nos hemos equivocado, sí. Pero también son muchos más los que viven y quieren vivir su ministerio con sabiduría y con santidad. Muchos cristianos nos equivocamos, sí, pero son más los que quieren vivir una vida santa, una vida entregada al Señor. Y finalmente el Señor pide que lo sigamos con docilidad, con libertad. Dejarnos seducir por Él, decía el Papa Francisco. Déjense seducir por Cristo, por el Evangelio. Y para eso hay que buscarlo. Hay que encontrarnos con Él para que su mensaje cale en medio de nosotros. Hay que tener una profunda intimidad con Dios. Yo no puedo esperar que mi pareja me seduzca si no tengo momentos de diálogo y de encuentro con esa persona. Lo mismo con Dios, si yo no tengo momentos de oración. Por eso tan bonito esto que ustedes hacen antes de la Eucaristía, celebrar la oración, alabar al Señor, para que cuando entremos a la Eucaristía sea una continuación de esa oración que hemos iniciado. Y después de la Eucaristía, nuestra vida tiene que seguir siendo una oración, una continuación de lo que estamos viviendo. Y el Señor nos pide a los que le seguimos que vivamos de continuo como Él vivió, asumiendo esa misión que nos encomendó a todos de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Ser verdaderos discípulos del Señor implica ser anunciadores de su palabra. No basta con ser buenos, no basta con querer vivir bien. Tenemos que renunciar a aquello que no nos deja avanzar. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe. Tenemos que entregarnos al Señor, que Él sea nuestra única riqueza, nuestra verdadera riqueza. Y tenemos que seguir anunciando el Evangelio a todos los hombres, como el Señor invitó a estos 72. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, llevando la paz y la alegría que nos trae el Evangelio. Y todo eso, para concluir, tiene que ser el fruto de nuestra contemplación. Los dominicos tenemos un lema: contemplari ed alis tradere contemplata. Contemplar y dar a los demás el fruto de nuestra contemplación.
Y eso también tiene que ser para todos los cristianos católicos. Que vayamos a anunciar, pero lo que hemos orado, lo que hemos meditado, lo que hemos reflexionado y lo que esa palabra de Dios también me pide a mí y he asumido en total radicalidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.